Saludos nuevamente. El día de hoy vamos a tocar el tema de fracturas de húmero. Ya me conocen, soy el doctor Félix Castillo, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica con mención en cirugía de mano y miembro superior. Y trabajo en el Hospital Santa Rosa. Esta clase es un poco más larga que la anterior porque contiene más temas, pero vamos a darle los puntos esenciales. La mayoría de ustedes no va a ser traumatólogo, pero sí va a ser médico general. Lo que necesitamos es que sepan cómo actuar frente a este tipo de fracturas, reconocer las lesiones y darles el tratamiento inicial. A veces ese tratamiento inicial va a ser tratamiento definitivo, como van a ver, pero lo importante es que ustedes sepan cómo actuar ante una de estas emergencias. En esta clase vamos a ver no solo las fracturas del húmero, sino también fracturas del olecranon y de la cabeza radial. Muy bien, empecemos. ¿Están listos? Su taza de café, si no les gusta café, el té, o si no les gusta nada de eso, su Red Bull, cualquier cosa, pero vamos a empezar con la clase. Muy bien. Fracturas de húmero proximal. Estas fracturas de húmero proximal son las que se producen en la zona del hueso que está por encima de la inserción del pectoral mayor, vale decir la zona de la epífisis distal, metáfisis distal, proximal, perdón, del hueso húmero. Este tipo de fracturas es más frecuente en adultos mayores, tiene mayor frecuencia en mujeres. Las fracturas a nivel del cuello anatómico van a conllevar una necrosis de la cabeza por lesión de las arterias circunflejas, mientras que las fracturas del cuello quirúrgico no necesariamente van a llevar a una necrosis de cabeza. Las fracturas de cuello quirúrgico son las fracturas que están entre la cabeza y la metáfisis del hueso del húmero. Los mecanismos de producción: caída sobre el hombro y caída con el brazo en extensión. El diagnóstico, como ya les habíamos mencionado, es clínico netamente. Hay un dolor a nivel de la extremidad superior del brazo, a nivel del hombro, una deformación visible cuando hay una fractura que se produce en abducción, hay equimosis. El signo de Henneking, que puede ser pregunta de examen, es cuando se presenta una equimosis en la cara interna del brazo. ¿Ya? Hay que evaluar las complicaciones de todo tipo de fractura, como ya les había mencionado antes. Hay que ver si hay pulsos para ver si es que no hay complicaciones vasculares, evaluar si no hay lesiones nerviosas. A ese nivel puede lesionarse el plexo braquial, el circunflejo o el nervio radial propiamente. Lesiones cutáneas como heridas y lesiones musculares como deltoides o lesiones del tendón del bíceps o interposición, etcétera. Radiológicamente se tiene que solicitar radiografías frontales del hombro y dependiendo del estado del paciente se puede solicitar un axial. A veces hay pacientes con tanto dolor que no se puede solicitar esta axial. ¿Ya? Y dependiendo del tipo de fractura puede requerir una tomografía. Como ustedes verán aquí, tenemos una fractura de la cabeza humeral en 1, 2, 3, 4 partes, 5 partes con la diáfisis. En este caso tenemos una fractura en 2 partes, ¿no? La clasificación de NIR se basa en el número de segmentos desplazados y no en la cantidad de fracturas. Ojo, puede ser pregunta de examen. La clasificación de NIR depende del número de segmentos desplazados y no en la cantidad de fracturas. La clasificación AO está basada en la zona afectada y en el tipo de fractura. Esta es la clasificación de NIR. Cuando es a nivel del cuello anatómico, esta es una fractura en 2 partes. La parte más proximal es la desplazada, ¿no? Cuando son fracturas en cuello quirúrgico hay que evaluar la cantidad de partes. Cuando hay fracturas a nivel de las tuberosidades, cuando hay fractura a nivel de la tuberosidad más pequeña, que es el troquín, cuando hay una luxofractura, ¿ya? Y cuando hay una pérdida completa de la cabeza. La clasificación de NIR 1 es una fractura no desplazada o con mínimo desplazamiento. Acá vemos las partes del húmero proximal y el trazo fracturario, que no en realidad interesa para NIR la cantidad de fracturas que hay, sino cuántos de esos están desplazados. Y en la NIR 1 ninguno está desplazado. En la NIR 2 hay un desplazamiento de uno de los segmentos. Como ven aquí, es una fractura del troquíter que se desplaza. Y estas son todas las posibles variantes del NIR 2. El NIR 3 hay cuando dos fragmentos están desplazados. En este caso se desplaza el troquíter y la cabeza. ¿Ya? Y estas son las variantes que pueden manifestarse.
El NIR 4 es cuando todos los segmentos están desplazados y una lesión netamente de la cabeza. Generalmente estas NIR 4 terminan en artroplastías. Troquín, troquíter, cabeza, diáfisis, todo completamente desplazado. La incidencia de este tipo de fracturas de la NIR 1 es la más frecuente, el 80%, la NIR 2 el 10%, la NIR 3 el 3% y las de NIR 4 el 4%. Aunque también hay fracturas por compresión de la cabeza humeral que están en el 3%, ¿no? Esa es la que, si recuerdan bien la clase anterior, es la famosa Hill-Sachs. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando el desplazamiento es mínimo o no hay desplazamiento, tratamiento conservador. Si hay desplazamiento, tratamiento quirúrgico. Puntual. El tratamiento conservador, adivinen, cabestrillo tipo Belpo. Quirúrgico puede ser osteosíntesis con una reducción abierta o una artroplastía. La artroplastía cuando hay lesiones NIR 4, cuando hay una completa desplazamiento de los fragmentos. Todos los fragmentos están desplazados. Por consiguiente hay un riesgo de necrosis de la cabeza y termina en una artroplastía. Como verán acá, esta es una placa tipo filos con múltiples tornillos sujetando la cabeza a la diáfisis. Esta es otra variante, sujetar la fractura solo con tornillos. Y esto de acá es un ancla para sujetar el manguito rotador. Estas son fotos de prótesis. Una prótesis convencional reemplaza la cabeza humeral y los fragmentos del manguito rotador del troquito y el troquín se insertan a la prótesis. Esta es una prótesis reversa, donde la cabeza es la glena, prácticamente el punto pivote es la glena. También se pueden utilizar clavos endomedulares para este tipo de fracturas. No es muy popular, pero se puede hacer. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de fracturas? Lesión del nervio axilar, que haya pseudoartrosis, que haya consolidaciones viciosas, necrosis avascular de la cabeza, osteoartritis, rigidez articular o la miositis osificante. Todas son las posibles complicaciones de este tipo de fracturas. Muy bien, puntual, básico. Si no está desplazado, inmovilízalo. Estás en una provincia, no tienes rayos X, ponle su Belpo y lo mandas a donde se haya. Pero tienes que asegurarte siempre de evaluar pulsos, de evaluar lesiones nerviosas y sobre todo descartar síndrome compartimental. Muy bien, pasemos a las fracturas deficiarias del húmero. Las fracturas deficiarias del húmero son las fracturas que se producen entre el borde superior de la inserción del pectoral mayor hasta el borde supracondilio. Toda esa zona es conocida como diáfisis humeral. Tiene tres caras, la diáfisis tiene tres caras separada por tres bordes. Estas fracturas son el 3% del total de fracturas, el 95% de estas fracturas son cerradas, la mayoría de estas fracturas son tratadas conservadoramente con buenos resultados y las fracturas se producen generalmente por lesiones de alta energía y trauma directo. Estas son las zonas de fractura y los tipos de fracturas que van a ver. Esta es una fractura transversa, esta es una fractura oblicua, esta es una fractura espiral, esta es una fractura segmentaria y a la vez comminuta, porque el segmento se ha partido en varios pedacitos. La clasificación de la O, tipo A cuando hay trazos simples de fractura, tipo B cuando esta fractura viene acompañada de un tercer fragmento en ala de mariposa, tipo C cuando es la fractura de un segmento y en varios pedazos, ¿no? Clínicamente las fracturas del húmero vienen con dolor, deformación y limitación funcional del brazo afectado, muchas veces con acortamiento y el paciente siempre viene con una posición antálgica, que es sostener el brazo. Clínicamente hay que evaluar el estado de las partes blandas, evaluar si hay equimosis, si hay aumento de volumen, si hay síndrome compartimental, etcétera. Valorar lesiones vasculares, valorar lesiones nerviosas y evaluar las articulaciones adyacentes porque a veces se acompañan de luxaciones. Como ven aquí, tienen una fractura de diáfisis del húmero, pero también tienen una afección de la cabeza, como se darán cuenta, ¿no? Una fractura de diáfisis del húmero y es una fractura de diáfisis del húmero en varios fragmentos. El tratamiento o es conservador o es quirúrgico. Como habíamos mencionado, el 95% de veces es conservador. En el caso de las fracturas de la diáfisis no hay una necesidad de una reducción anatómica, porque el húmero va a tolerar 20 grados de angulación antero-posterior, 30 grados de angulación varo-valgo y hasta 2 centímetros de acortamiento. Y al
tener un tratamiento conservador presenta menos incidencia de pseudoartrosis. Los métodos cerrados que se conocen: el yeso colgante, la férula en U, un yeso toracobraquial, una espica de yeso. Se pueden utilizar tracciones esqueléticas, férulas funcionales tipo Sarmiento, férulas en abducción o fijadores externos. Todos estos sin abrir foco fractura. Este es un yeso colgante, por ejemplo. Se coloca un yeso pesado a nivel del braquio palmar, de manera que el peso del yeso alinee el húmero y se sujeta al cuello del paciente. ¿Ya? Lo importante o lo indispensable es que no haya lesión nerviosa. No se puede usar en fracturas expuestas, no se puede usar en lesiones vasculares, y bueno, también en pacientes que tienen obesidad no se puede utilizar porque la angulación va a ser mayor de 20 grados. Esto es una férula funcional tipo Sarmiento, son los llamados brace. Estos brace se utilizan desde el año 77, tienen una buena tasa de consolidación del 96 al 100%, son más cómodos que el yeso colgante y se pueden utilizar en, como les decíamos, en fracturas de trazo simple no desplazadas y con contacto de fragmentos. El tratamiento quirúrgico se va a restringir a fracturas que son irreductibles, en la que los trazos de fractura no están en contacto, en pacientes con fracturas expuestas, en pacientes con lesión vascular, en pacientes con lesiones asociadas, como por ejemplo lesiones del codo, antebrazo u hombro, en fracturas patológicas y en fracturas que tienen afección del nervio radial. El tratamiento quirúrgico: pacientes politraumatizados, fracturas de trazo transverso, porque esas tú le pones un yeso colgante y se va a separar, no va a comprimir. Una fractura bilateral de ambos húmeros, fracturas segmentarias, fracturas con lesión neurológica, generalmente lesión del nervio radial. Recuerden, lesión del nervio radial. Y en pacientes con Parkinson. Estas son fotografías del tratamiento quirúrgico. Se puede utilizar clavos endomedulares, se pueden utilizar placas. Lo más usado y lo más aceptado son las placas con tornillos, diferentes tipos de placaje. Incluso muchas veces puedes utilizar doble placa cuando hay una afección del húmero distal también. ¿Cuáles son las complicaciones agudas de este tipo de fracturas? Un síndrome compartimental, una lesión nerviosa del nervio radial, como ya les habíamos dicho, y una lesión vascular. Es rara, pero se puede presentar a nivel de la arteria braquial. Complicaciones tardías, una pseudoartrosis, que generalmente se da en tratamientos quirúrgicos, un retardo de consolidación, también en tratamientos quirúrgicos, consolidación viciosa, eso sí, en tratamientos conservadores, miositis osificante o una lesión nerviosa tardía, que es por atrapamiento del nervio radial en el callo del hueso. Muy bien, deben estar agotados. Levántense un rato, tomen agua, vayan a los servicios y continuamos con las fracturas del húmero distal. Las fracturas de húmero distal son fracturas que están comprendidas en la zona distal del húmero, que pueden ser supracondilias o afectar a ambos cóndilos humerales. Es más frecuente en jóvenes que van de 12 a 19 años o en ancianos asociados a osteoporosis. El concepto principal de las fracturas de húmero distal son aquellas fracturas que están contenidas dentro del cuadrado de Müller. No lo olviden, son fracturas que están contenidas dentro del cuadrado de Müller. El cuadrado de Müller es aquel cuyo lado es la distancia entre ambos cóndilos y se forma con esa distancia un cuadrado. Todo lo que entre dentro de ese cuadrado se considera supracondilio. Funcionalmente tiene dos columnas, una tróclea y la diáfisis, ¿no? Tenemos el epicóndilo, la epitróclea, el cóndilo articular, la fositola craneana. Son consideraciones anatómicas importantes al momento del tratamiento de este tipo de fracturas. Estas fracturas son el 0,5% de todas las fracturas del adulto. Las más comunes son las intercondilias y generalmente son por traumatismo directo. Son la tercera parte de las fracturas del codo. Y en los niños generalmente son fracturas supracondilias. Se produce generalmente por caídas con el brazo en extensión o por traumatismo directo en el codo. Clínica: dolor, puede haber hematoma, hay una deformidad a nivel del triángulo de Nelaton, que es el triángulo del codo, una palpación dolorosa, puede haber derrame articular o no, una movilidad limitada y se debe examinar de todas maneras el pulso radial y cubital, ¿ya? Y tiene que haber
La evaluación del relleno capilar también es muy importante, no se olviden, en toda fractura, evaluación de lesión vasculonerviosa. Es muy importante. La imagenología que se usa son los rayos X, generalmente de elección la AP. Puede utilizarse lateral y oblicua también. En muchos casos se requiere la TAC con reconstrucción 3D porque al ser una fractura articular tenemos que evaluar bien la afección articular y ver el mejor tratamiento. La resonancia magnética es de poca utilidad, no se utiliza en este tipo de fracturas. Como ven aquí, una fractura del cóndilo lateral que afecta la articulación radiohumeral, y la zona también de la articulación cúbito-humeral. La clasificación, según la O, hay fracturas tipo A, tipo B y tipo C. Las tipo A son los de trazo simple que no afectan la articulación, ojo, no afectan la articulación. Las de tipo B que afectan parcialmente la articulación, o sea, es fractura de un cóndilo, que puede ser el lateral, el medial o la parte anterior del húmero. Y las articulares completas que afectan los dos cóndilos y pueden ser con minutas o de trazo simple, ¿no? El tratamiento conservador se va a reservar para fracturas no desplazadas, pacientes que no van a tolerar anestesia, o sea que no pueden operarse, y pacientes con demencia avanzada. Hay estudios de nivel 3 de evidencia que demuestran que el tratamiento conservador va a presentar 3 veces más resultados inaceptables que el tratamiento quirúrgico. Ojo, las fracturas de húmero distal, al ser fracturas articulares, requieren tratamiento quirúrgico en su mayoría, pero hay casos en los que no se puede operar. Entonces, a eso se les da tratamiento conservador, pero van a producirse resultados inaceptables, lamentablemente. En los pacientes con tratamiento conservador hay 6 veces más riesgo de pseudoartrosis o de no unión y son 4 veces más propensos a retardos de la consolidación, por lo que ya les había explicado. Hay otros estudios de nivel 4 que mencionan que hay resultados satisfactorios, no buenos, sino satisfactorios, o sea, en pacientes que van a tener cierta calidad de vida. Hay niveles aceptables de complicaciones, pero para nosotros los traumatólogos esa palabra aceptable significa fracaso, ¿no? Para nosotros lo importante es devolver la función al 100%. ¿Cuáles son los pacientes con alto riesgo que hagan este tipo de complicaciones? A los que se les da movilización temprana o a los que se les inmoviliza a más de 60 grados de flexión por más de 3 semanas, ¿no? El tratamiento conservador consiste en el yeso brachiopalmar, pacientes en tracción o también un cabestrillo, que envuelves todo el hueso en un cabestrillo. Como les digo, son tratamientos que solo se deben reservar a pacientes que no pueden operarse. Las fracturas de húmero distal en su mayoría son quirúrgicas. El tratamiento gold estándar es la reducción abierta y fijación interna con doble placa, porque tienen que conservar las dos columnas, como habíamos visto anatómicamente tienen dos columnas, tienen que conservar esas dos columnas, por eso se deben utilizar dos placas. Debe reconstruirse anatómicamente la superficie articular, tiene que restituirse la geometría del húmero distal y tiene que fijarse los fragmentos que permiten una rehabilitación precoz. Los principios del tratamiento de la reducción con placas son que tiene que ser una reducción anatómica, una fijación rígida con dos placas fuertes, como ya habíamos mencionado. No debe usarse placas tercio de caña, que son placas delgadas, porque pierden la fijación rápidamente, ¿no? En la secuencia de reducción, solo para mencionar, se tiene que reducir la superficie articular primero, luego la articulación a la diáfisis y luego la metáfisis. Esta es una fotografía del doble placaje que les estábamos mencionando y este es un abordaje bastante amplio, ¿no? Estas son las fotografías del resultado del tratamiento quirúrgico de estas dos fracturas. Como se ve, siempre doble placa. Doble placa. Siempre es muy importante el uso de la doble placa. Y en algunos casos se tiene que hacer hasta osteotomía de olecranon para poder abordar la articulación de la manera más adecuada. Las fracturas coronales son las fracturas que están
aisladas en el plano coronal del húmero distal, o sea, en la parte anterior del cóndilo. Este tipo de fracturas son consideradas como lesiones osteocondrales a nivel del capitellum. El capitellum es la zona de articulación entre el húmero y la cabeza del radio. ¿Ya? Radiológicamente, como ven acá, este es el capitellum que está roto y esto debería estar articulado con la cabeza del radio. Esta es la fractura. ¿Ya? Generalmente son tratadas quirúrgicamente con tornillos sin cabeza, o sea que todo el tornillo se tierra para devolver la restitución de la articulación. ¿Ya? En algunos casos, cuando ya la fractura del húmero distal es demasiada complicada, demasiada comminuta o hay mucha pérdida de tejido, se tiene que optar por una artroplastia de codo, ¿no? Este tipo de pacientes con este tipo de fracturas que son prácticamente irreductibles, no se pueden reconstruir, se puede colocar una prótesis de codo de este tipo, ¿no? Ya, solo se hace en casos extremos. ¿Está bien? Complicaciones de este tipo de fracturas, retardos de consolidación, hay complicaciones neurológicas por compresión del nervio cubital a nivel de la corredera epitrócleo-olecraniana, puede haber una infección por el tema quirúrgico o se puede fracasar la osteosíntesis, ¿no? Complicaciones tardías, deformidades angulares, como ven acá en la foto, pérdida de movilidad, rigidez, porque al ser una articulación y no devolverse al 100% la configuración articular, puede producirse una rigidez, necrosis avascular, que significa muerte de los fragmentos, o una pseudoartrosis, que no hay, digamos, una consolidación de la propia fractura, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente tema, que son las fracturas de olecrano. Las fracturas de olecranon se dan a nivel del cúbito proximal. El olecranon es una eminencia grande, curvada, en la zona posterior del cúbito, donde se inserta el tendón del tríceps. Generalmente está bajo la piel, no hay músculo que proteja el olecrano. ¿Ya? Junto con la apófisis coronoides, que es la porción proximal del cúbito en la zona anterior, forma la escotadura sigmoidea, que es la que se articula con la tróclea del húmero distal. Las fracturas del olecrano se pueden producir por traumatismo directo, que son las caídas sobre el codo, o traumatismo indirecto, caída sobre el codo flexionado y el tríceps hace fuerza, que hace una abulsión de esta fractura, de este hueso, ¿no? Traumatismos directos o con el codo en flexión. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, inflamación, limitación funcional, deformidad del codo, crepitancia al momento de la evaluación y una neuropraxia del nervio cubital. ¿Por qué? Porque se puede afectar el canal epitrócleo-olecraniano por donde discurre el nervio cubital. Radiológicamente se requiere una proyección lateral para poder ver la amplitud de la fractura, la cantidad de fragmentos, el grado de afectación de la superficie articular y si hay o no afecciones de la cabeza del radio. Una proyección anteroposterior nos va a dar más información sobre la cabeza y el cuello del radio, más no mucha sobre la fractura del olecrano. Como ven aquí, la imagen de la fractura del olecrano se ve claramente. Aquí se ve la imagen de la fractura del olecrano clara, pero en la frontal no se nota tanto. Por eso es muy importante evaluar una radiografía lateral para el tema del olecrano. Las clasificaciones de la fractura del olecrano se basan en la de Colton, si es que es una fractura no desplazada y estable, cuando hay un desplazamiento menor de 2 milímetros, o cuando hay fracturas desplazadas, cuando hay más de 2 milímetros de desplazamiento. Estas pueden ser fracturas por abulsión, fracturas oblicuas o transversas, fracturas conminutas o fracturas asociadas a luxación húmero cubital, o también luxación de cabeza radio. La clasificación también se puede basar en la clasificación de Campbell, en la que dicen que las de tipo 1 son las que afectan el tercio proximal del hueso, las de tipo 2 que afectan el tercio medio del olecrano, o las de tipo 3 que afectan el tercio distal del olecrano. Los objetivos de tratamiento: mantener la fuerza de extensión del codo, restaurar la congruencia de la articulación, esto es muy importante, ojo, debe restaurarse la congruencia de la articulación, debe restaurarse la estabilidad del codo y evitar la rigidez articular, y debe hacerse una rehabilitación precoz, es lo que se busca siempre. El tratamiento conservador se va a dar en pacientes con fracturas no desplazadas o cuando el paciente tiene un estado general desfavorable que no permite un tratamiento quirúrgico.
El tratamiento quirúrgico se da en fracturas desplazadas, en fracturas con lesión del mecanismo extensor, o sea, con lesión del tendón del tríceps, y en fracturas abiertas. El tratamiento de las fracturas no desplazadas es una inmovilización con un yeso en 90 grados durante 2 a 4 semanas. Luego de eso, ejercicios de movilización evitando la flexión por encima de 90 grados, una vez que el hueso se haya soldado, ¿no? Y luego de eso ya se manda a rehabilitación. El control radiográfico se tiene que hacer de la primera, segunda, tercera y hasta la sexta semana para corroborar que el hueso ya haya pegado. En las fracturas desplazadas, el tratamiento de elección es la fractura con reducción abierta y fijación interna, de todas maneras. Pueden utilizarse varias cosas, o ven que placas, como vamos a ver ahorita. Las fracturas del olecrano pueden causar lesión del mecanismo extensor, o sea, la lesión del tríceps. Se tiene que ver evaluando que el paciente extienda el codo contra la gravedad, o sea, que el paciente estire el brazo contra la gravedad. Si no puede hacerlo, quiere decir que el mecanismo extensor está lesionado y necesita ser reparado también. Muy bien, el mantenimiento de tratamiento quirúrgico, reducción abierta con fijación interna con cerclaje en 8 guarismo, fijación medular, combinación de fijación medular con 8 guarismo, placas y tornillos, o se puede extirpar el fragmento proximal siempre y cuando sea pequeño. El principio del tirante es el principio que va a absorber las fuerzas de presión y las convierte en compresión dinámica. Ya, este es un principio biomecánico válido, aunque ha sido cuestionado, ha demostrado buenos resultados. Y a lo que me refiero es esto, ¿no? Se pone una banda de tensión, un alambre que comprime el foco de fractura, y cuando ustedes extienden el codo o doblan el codo, esa fuerza de desplazamiento se convierte en fuerza de compresión por este tipo de alambre. Se pueden utilizar placas cuando las fracturas son multifragmentarias. Se pueden utilizar también placas para fracturas oblicuas, o se pueden utilizar placas especiales diseñadas para olecrano, como esta de acá. Ya que obviamente es una afección bastante severa del olecranon, que afecta incluso la apófisis coronoides, ¿no? La extirpación del olecranon se da si es que no hay una luxación de cúbito, si es que la cabeza del radio está en su lugar, si no hay ruptura de las partes blandas de la articulación anterior, ya, para que se mantenga una estabilidad. Solo se utiliza siempre y cuando el fragmento residual sea lo suficientemente grande como para mantener la movilización de la tróclea, ¿ya? No se recomienda la eliminación del fragmento en las fracturas por avulsión si es que no hay cómo reinsertar el tendón del tríceps. Cuando ustedes retiran ese tipo de fractura, tienen que reinsertar el tríceps de todas maneras, si no se pierde la extensión del codo. ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de fracturas? Bueno, el material puede migrar, hay una pérdida de la movilidad de la articulación, puede fallar el material de la osteosíntesis, una artritis postraumática, una pseudoartrosis o infecciones. Puede haber una neuritis cubital por obviamente la afección del canal epitrócleo craniano, o una osificación heterotrópica. Muy bien, el último tema que me ha tocado a mí tratar es la fractura de cabeza radio. Muy bien, ya se van a librar de mí, un tema más, y a dormir. Las fracturas de cabeza radio se dan en la zona proximal del hueso del radio. Esta cabeza radial la articula con el capitellum. Va a permitir el movimiento de pronosupinación y de la flexión del codo. Flexión del codo y pronosupinación. La flexión es de 150 grados y la extensión es de 0 grados. Puede haber en pacientes una hiperextensión de 10 grados y eso es algo normal, esperable. Pronación de 85 a 90 grados es normal, y una supinación de 85 a 90 grados también es normal. Todo eso se da gracias a la articulación de la cabeza del radio. Epidemiológicamente son el 33% de las fracturas del codo. El 85% de estas fracturas se da entre los 40 y 60 años y es más frecuente en mujeres que en varones. Estos son los mecanismos de producción: la caída,
sobre el brazo en flexión, que hace que la cabeza del radio choque con el capitellum, y este es el tipo de incidencias para evaluación de esta fractura de cabeza, ¿no? Clasificación de este tipo de fracturas se basa en la clasificación de Mason. Las de tipo 1 son fracturas sin desplazamiento, como este de acá, donde no hay bloqueo al movimiento de la articulación. La de tipo 2 es parcialmente desplazada, o sea, hay un pequeño desplazamiento y puede haber bloqueo al movimiento. La de tipo 3 es una conminuta, o sea, todo está completamente roto. Ya, y las de tipo 4 son las que combinan las tres anteriores e incluso puede haber hasta luxación asociada. Como les decía diciendo, la de tipo 1 no va a limitar la pronosupinación y pasa inadvertida fácilmente. La de tipo 2 sí bloquea la pronosupinación. La de tipo 3 es conminuta, puede afectar incluso el cuello y producir una necrosis de la cabeza del radio. La de tipo 4 es la que viene asociada a la luxación de codo. El tratamiento de las fracturas de tipo 1, ortopédico. Se inmoviliza con la férula de yeso y un cabestrillo. Alivia el dolor, si es que hay mucho dolor se puede aspirar sangre, si no, nada. Cabestrillo y su férula de yeso. Las de tipo 2, si es que es muy grande el fragmento, es quirúrgico. Si no es tan grande el fragmento, una inmovilización con férula por 3 semanas. Si fuese un tratamiento quirúrgico, se pueden utilizar agujas, mini tornillos, mini placas. Las placas no deben protruir a la articulación, los tornillos no deben protruir a la articulación y sobre todo se tiene que conservar el ligamento anular del radio. Por ejemplo, estas son un gráfico con un par de mini tornillos que no afecta a la articulación. Las de tipo 3 sí, de todas maneras se tiene que reducir con una placa y tornillos muy probablemente. Como ven, esta es la zona de abordaje del codo que se va a utilizar. Y esta es una foto donde se utiliza una mini placa con mini tornillos para devolver la anatomía normal de la cabecita al radio. ¿Se puede hacer resección de cabeza radial? Sí, siempre y cuando ya la cabeza sea una conminución marcada y no se pueda reconstruir. Se tiene que respetar la membrana interósea y no se debe dejar ningún fragmento de la cabeza al aire libre porque puede producir un bloqueo de la articulación. Ya, los inconvenientes que va a haber en osteoporosis, puede haber una inestabilidad externa porque el ligamento interno se va distendiendo, puede haber una ascensión de la diáfisis del radio porque ya no hay un tope a nivel de esa zona, y puede haber una luxación de la radio cubital distal también, o un aumento de la tensión de la membrana interósea. ¿Cómo nos damos cuenta que tienen estos problemas? Porque hay dolor de muñeca, disminuye la fuerza de la presión, hay limitación de la supinación, una inestabilidad del codo y el nervio cubital sufre. Cuando hay este tipo de problemas se tiene que hacer una resección con una artroplastía de cabeza radio. Cuando, como les estábamos diciendo, no hay una fractura que pueda ser reconstruida, que son inestables, o cuando hay una lesión de la membrana interósea asociada, ¿no? Es una foto de una prótesis de cabeza radio, ya que no se usa tanto porque se prefiere tratar de conservar esa cabecita, ¿no? Complicaciones por las artroplastías: bueno, neuroplasia del cubital, neuroplasia del mediano, neuroplasia radial, osificación aterotrófica, inestabilidad, infección, puede haber una sinostosis de la radio cubital o complicaciones estrictamente debidas al implante, ¿no? Una artritis inflamatoria o una luxación o subluxación de la prótesis, se puede incluso hasta aflojar. Por extirpación de la cabeza al radio, migración del radio, inestabilidad del codo, dolor en la articulación radiocubital o disminución de la fuerza del antebrazo. Complicaciones por la osteosíntesis similares a las anteriores, ¿no? Neuropraxia, infecciones, osificaciones, errores en la fijación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias por la atención.